Psicología, Gabriela Betham, ¿cómo le va? Buen día. Buen día Con un a aplauso. todos. Ah, no, hoy no vinieron los aplaudidores. No, están desferiados los del aplauso. Sí, están ocupados. ¿Cómo va? Todo bien, todo bien. Bueno, y la idea es siempre de ir abordando distintas cuestiones que hacen a nuestra salud mental. A veces nos damos cuenta, a veces no. Y estos minutos que nos hablas de algo en particular que siempre nos deja pensando, porque muchas veces o lo identificamos o nos acordamos, sí, esto tenía que en algún momento charlarlo o pensarlo al menos, ¿no? Así es, a veces nos toca a nosotros, a veces toca a alguien que conocemos y a veces es información que nos queda, algún día puede ser que nos sirva. Y que se la puede repasar tanto en Libertad Digital como están los Reels también allí en Instagram, así es un pedacito, un resumen o un segmento de ese tema que se charló. Bueno, hoy, ¿qué tenemos? Hoy vamos a hablar de un tema muy particular, delicado, pero creo que es importante conocerlo porque por ahí pensamos que esto no nos puede tocar o que no nos pasa a nosotros o que de alguna manera nos está pasando por ahí y no le podemos poner un nombre, entonces no sabemos qué es lo que nos pasa y vivimos muchas veces toda la vida con esto sin poder tramitarlo, sin poder gestionarlo de una forma funcional y que nos devuelva la calidad de vida que ciertas situaciones por ahí nos sacan. Vamos a hablar del trastorno o del estrés postraumático, ¿sí? Entendiendo que cuando hablamos del estrés postraumático no estamos hablando de que hay situaciones que son traumáticas y situaciones que no son traumáticas. Depende de cómo uno las perciba. ¿A qué voy con esto? Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y para una puede ser traumática como para la otra puede ser que no lo sea. ¿Sí? Esto depende de los recursos de la persona que la persona haya construido anterior a la situación, posterior a la situación, la percepción que la persona tuvo de la situación, la conciencia que tuvo de lo que estuvo pasando, lo que significa en lo personal de cada uno, las diferentes situaciones que uno va viviendo. Entonces, no se trata de la situación como tal, por ejemplo, un accidente, ¿sí? Un accidente, dos personas en el mismo auto pueden tener un accidente y para uno puede ser un evento traumático que termina generando que, por ejemplo, la persona no pueda volver a subir a un auto o tenga miedo, esté en estado de alerta, que repita lo que pasó, que sueñe con el acontecimiento, ¿cómo puede ser que no? Digamos, que te quede solamente quizás el estrés físico, que te quede, digamos, como el recuerdo como tal, pero no como una situación traumática que aparece, desaparece, que está ahí como constantemente atormentándonos, ¿no es cierto? Porque el estrés postraumático, una de las cualidades que tiene es que nos atormenta, digamos, después del evento. Hay veces que pueden pasar meses o años y quedó ahí, quedó resguardado y algo en algún momento lo detona y de repente empiezan a volver imágenes, empiezan a volver sensaciones, algo que es como difícil inclusive hasta de explicarlo y de ponerlo en palabras. ¿Sí? Así que esa sería como la primera manera de empezar a reconocer que puede tratarse de un estrés postraumático, por ejemplo. Así es, sí, de que de alguna manera recordamos la situación, por ahí no la recordamos del todo, recordamos solamente partes, o es algo que cuando nuestra mente envía una información, un recuerdo, como que automáticamente no quiero pensar en otra cosa, como que tratamos de evitarlo muchas veces. Justamente como es algo traumático, es algo difícil de pensarse, es algo difícil de hablarse, es algo difícil de recordar, entonces tendemos como a evitar, ¿viste? Cuando tendemos como a evitar algo, no digo que todas las cosas que tendemos a evitar, pero cuando tendemos a evitar una situación, algo que fue como un choque, algo que fue un antes y un después, en algún área de nuestra vida al menos, menor o mayor, posiblemente podamos estar hablando de alguna situación que fue traumática. Traumática tiene que ver con choque, con algo disruptivo, con un de repente, con una situación que nuestra mente, que nuestro cerebro no pudo asimilar. Yo siempre le digo a mis pacientes que, para que se entienda, en el día a día nuestro cerebro va escribiendo lo que vamos viviendo. Es como que si tuviésemos una máquina de escribir, digamos, y estamos ahí escribiendo todo lo que vamos viviendo. Me levanté, desayuné, fui, trabajé, me vi con tal persona, fue un buen día, fue un mal día, fue triste, fue lindo, fue feliz. Y un evento traumático es una situación donde nuestro cerebro entra en un estado de shock tratando de sobrevivir, porque se activa el mecanismo de defensa, que es el estado de alerta, de la emergencia, digamos, en donde la persona está entre huir
defenderse o paralizarse, ¿sí? Entonces, en ese momento, nuestra mente está tratando básicamente de sobrevivir a lo que sea que está pasando, ¿sí? Lo que es esto que la máquina de escribir que venía escribiendo nuestro día. La versión taquigráfica de nuestra vida. Claro, exactamente, que venía redactando todo lo que venía pasando, se paraliza. Porque se activa la supervivencia, se activa esto de no sé cómo, pero tengo que salir de esta situación, tengo que defenderme o me paralizo porque me termina anulando. Entonces, lo que menos está haciendo nuestro cerebro en ese momento es registrar los detalles, registrar la información y ubicarlo como un acontecimiento más. Es todo lo contrario, no es un acontecimiento más, es algo que viene como a romper, algo que viene como a chocar, digamos, contra nuestro psiquismo inclusive, y físicamente hablando también. Entonces, eso como que deja de escribirse. Pasa el evento, con las repercusiones que sea que eso haya tenido, y uno vuelve a escribir su día a día, ¿no? Pero cuando uno ve hacia atrás, hay una parte de nuestra historia que es como que está, pero no está. Eso es como yo le trato de explicar a mis pacientes para que lo puedan entender, ¿no? Es como que vos agarres una hoja, tengas un texto, una historia y haya una parte donde está como, sabes que hay algo, pero está como borroneado y está como suelto, hay palabras, hay imágenes, hay sensaciones, pero no está como ese fragmento de la historia escrita. Sí, no está redactado, porque justamente eso es lo que hace el trauma, digamos, viene como a romper esa línea, a romper, digamos, eso que estábamos pudiendo redactar en lo cotidiano. Ahora, ¿qué efectos tiene esto? Bueno, justamente sensaciones, recuerdos, flashback, imágenes, estado de alerta constante, tratamos de evitar situaciones que nos recuerden a eso, irritabilidad, insomnio, soñar con esos eventos, soñar con imágenes, la incapacidad de hablar del tema también. Entonces son diferentes síntomas que nos pueden decir, che, esto que nos pasó tiene su... Capaz no estemos hablando de un trastorno de estrés postraumático, pero sí esta situación como tal tiene su tinta ahí de traumática y que es importante que la podamos trabajar, porque de alguna u otra forma en algún momento como que nos roba cierta calidad de vida. Y este espacio, justamente este espacio de salud mental es esto, para poder trabajar y poder mejorar nuestra calidad de vida, porque cosas tenemos que enfrentar siempre, pero en la gestión de estas cosas que nos suceden es donde vamos a disminuir o maximizar nuestra calidad de vida. Claro, nos encontramos con limitantes que no sabemos por qué. ¿No? Llevando a un siniestro vial, ¿no? Sí, la verdad que tampoco volví a intentar manejar porque uno no se vio en la necesidad, aparentemente, pero por allí hay otra cuestión. Bueno, y hoy justamente con un 2 de abril pensábamos respecto de la situación de excombatientes, por ejemplo. Totalmente. ¿No? Hoy cuando pensaba, ¿no?, en el día, en el feriado del día, y pensaba en el tema, parecía como que si estuviese preparado para hoy, ¿no? Porque creo que porque toca a personas que han vivido algo en lo cotidiano que terminó siendo traumático, como también engloba a personas que han tenido que estar en la guerra o en situaciones límites en donde realmente la vida no solamente se sentía en peligro, estaba en peligro, digamos, estaba en peligro. Entonces, algo que es muy importante, y he tenido la oportunidad de charlar en su momento, por ahí en otros contextos, pero de charlar con excombatientes y demás, y algo que es muy importante y que tendemos a evitar hacer cuando vivimos una situación traumática, pero que es necesario, es poder hablar del tema. No para hacerlo público, no para hablar con todo el mundo, pero encontrar un espacio donde uno pueda hablar. ¿Por qué? Porque cuando uno habla del tema puede volver al pasado y escribir esa historia que quedó sin escribirse en ese momento. ¿Viste? Entonces, de hecho, la herramienta de la escritura es algo que utilizo mucho y que yo veo como en mis pacientes ayuda como a poder aceptar que esto que sucedió, porque una de las cosas que pasa en los eventos traumáticos es esto de quisiera que esto no haya pasado, ¿no es cierto? Yo quiero ver mi historia y hacer como que si eso no pasó y tratar de negarlo y tratar de evadirlo, pero sí pasó. Sí pasó. Lamentablemente pasó. Y forma parte de nuestra historia, forma parte de nuestra biografía, no es algo que podamos elegir en la actualidad, pero sí podemos aceptar. Cuando aceptamos que eso pasó, también podemos resignificar y poder volver a armarnos sin que eso se convierta como ese fantasma que viene a amenazarnos y a atemorizarnos todo el tiempo, porque si no es como que aparece y desaparece. Y en la evitación, digamos, lo que yo hago es
perpetuar lo que pasó. Yo quiero no pensar en algo y más voy a pensarlo, o más va a aparecer, o va a ser repentino y cuando aparezca no voy a saber qué hacer. En cambio, cuando vuelvo hacia atrás, esto es muy importante en la cuestión traumática, es importante volver hacia atrás. Y en un espacio de escucha, de contención, es importante que sea un buen espacio, no es para cualquier lugar. Poder hablar de lo que pasó, poder contar y decir, sí, esto tuvo un día, tuvo una fecha, tuvo un lugar en mi historia. Yo no quisiera que esto sea así, pero pasó. Y poder aceptar y poder hablar, entonces es como que de esta manera gestionamos, de esta manera procesamos aquello que en ese momento, como nuestra mente y nuestro cuerpo estaba tratando de sobrevivir la situación, no lo pudo escribir. Entonces poder escribirlo literal y metafóricamente hablando en nuestra historia y de esta manera cuando aparezca el recuerdo ya no va a ser una cuestión sorpresiva, una cuestión amenazante, va a ser un recuerdo triste, doloroso, sí, angustiante quizás, pero ya no sorpresivo, ya no algo como que evito y me aparece de repente, sino algo como que yo puedo empezar como a procesar. Entonces, esto, sea la situación que sea, a veces es tan importante y es tan sanador volver atrás y escribir acerca de lo que pasó. Después rompo, no tengo que a veces ni siquiera mostrárselo a nadie. O buscar ayuda terapéutica, ¿no? Y decir, bueno, acá hay algo, no sé qué, no sé cómo, y sé que da miedo. Porque una de las cosas es tener miedo a revivir, a pensar, a hablar. Entonces, como fue tan duro, tan difícil que yo no quiero hablar de los detalles. Claro, uno no se quiere autoflagelar, ¿no? Exactamente, pero en un espacio acorde a esto, nos ayuda a resignificar, nos ayuda a poder escribir, nos ayuda a procesar esto. Y después poder avanzar con eso en ese lugar. Sí. Porque si no es como, yo siempre digo, es como... antes el protector de pantallas de las computadoras tenía las burbujitas que todo el tiempo estaban golpeando. Bueno, entonces el evento traumático es como esto, como que está ahí todo el tiempo y de repente golpea contra algo, ¿viste? Y no nos damos cuenta. Entonces, cuando uno puede escribir, uno puede acomodar eso en su lugar, ponerle una fecha, ponerle un tiempo, ponerle un nombre a lo que pasó, aceptando que eso pasó para que deje de estar ahí molestando como esos objetos en la casa que están en todos lados y no le encontramos ese lugar. Viste que vos decís, bueno, no sé, compré esto, pero no sé dónde ponerlo. Y te vas a la pieza y no sé cómo, pero está ahí. Después lo pusiste en el lavadero. Después y como que, no, hasta que le encontramos un lugar. Decimos, bueno, listo, esto pertenece acá. Sí. Esta situación, esta historia, este evento, tiene una fecha, tiene un lugar, pasó. Lamentablemente, pero pasó. Forma parte de mi historia. Yo puedo volver a escribirlo, puedo gestionarlo, puedo procesarlo y volverme a armar a partir de eso, pero sin negarlo. Eso es sumamente importante en lo que es la cuestión traumática. Bueno, y pensaba también una situación que quizás el entorno más cercano lo nota, pero la persona no está del todo todavía entendiendo la necesidad de poder revivir esa situación. ¿Cómo se puede ayudar desde el entorno? Bien. ¿O es muy personal y tiene que ser la persona sí o sí? Yo creo que uno como quizás familiar, como amigo, acercarse, hablar desde la empatía, no desde la orden, vos tenés que hacer esto, o fíjate, sino como, mirá, me doy cuenta que cada vez que se habla de esto, vos tal cosa, o está este fantasma. Yo utilizo la frase, mis pacientes se ríen, pero la frase está que dice un elefante en la habitación, ¿no? Hay como un elefante en la habitación, esta metáfora que se utiliza para, todos sabemos que hay algo, pero no se ve nada, digamos, estos fantasmas que dan vuelta. Entonces, hablar y hacerlo real y decir, mirá, cada vez que hablamos de esto o cada vez que sucede, yo noto que a vos te afecta de esta manera, hablar desde la empatía y aconsejar. La decisión ya va a ser personal. ¿Sí? Claro. La decisión ya va a ser personal. Pero aconsejar y decir, mirá, yo noto, conozco del tema, estudiar, investigar, leer acerca del tema, porque a veces también somos, viste, como conocedores de todo y opinólogos de todo, y así también nos equivocamos. Y entonces, si voy a opinar, si quiero ayudar, si quiero de alguna manera aportar algo en este otro que conozco que está padeciendo, investigo, leo, me informo y a través de la empatía trato de transmitir, pero entendiendo que la decisión final es de la persona. Sí, es de la persona. Bueno, nos llegan algunas consultas. Dice, cuando te roban por primera vez y después quedás a la defensiva.
también ingresa dentro de... Sí, a ver, hay una cuestión de ansiedad, hay una cuestión de estado de alerta que es normal y que es esperable. Personalmente me han robado y por un tiempo iba en la moto, iba caminando y con esa sensación de que puede ser que haya alguien atrás y que me quiera sacar la mochila, que esto, con el tiempo fue pasando porque me seguí exponiendo a las diferentes situaciones. Eso es importante, que en la medida de lo posible uno siga exponiéndose, no dejar de salir porque una vez te robaron, no dejar de manejar si tuviste un accidente. Como cuanto antes uno pueda recuperar la calidad y lo normal de su día a día, mejor. Hay casos que pueden, casos que no, justamente ahí es donde está la ayuda, ¿no? Y es normal sentir esa sensación. Ahora, si esto con el tiempo, en vez de disminuir, de menguar, empieza como a crecer y nos empieza a condicionar, ahí es importante buscar ayuda. ¿Sí? Bien, bueno, entonces en esos casos, ya cuando hay una limitante mucho más pronunciada dentro de nuestra rutina, ahí sí, ¿no? Sí o sí consultar, buscar ayuda profesional, ¿no? Sería lo mejor. Sí, tal cual. Hay cierta ansiedad, hay cierto estado de alerta normal, esperable ante una situación, sí, porque es traumático. Vos estás caminando o estás en la moto y tu mente pensando en, no sé, en qué esquina doblar y de repente te roban. Y es algo que rompió tu esquema, tu redacción del día, ¿no es cierto? Dependiendo también el nivel, la intensidad, la agresividad, o no necesariamente. No necesariamente, como decíamos al inicio. El evento como tal no es traumático. La percepción que yo tengo y la forma en la que yo lo gestiono lo convierte en traumático o no. No es algo que elegimos. Sí, no es algo que elegimos. Personalmente me pasó que hay situaciones que yo digo, esto lo cuento y parece re traumático y la gente dice, bueno, y hay situaciones capaz que a mi percepción parecen menores y me han afectado más. Y todo depende de cómo estabas en ese día, de las herramientas que uno tiene, de qué significa eso. Entonces ahí es totalmente multicausal esto que va a terminar que sea traumático o no, digamos. Repetimos, no es la situación como tal, es cómo yo lo vivencio, es la percepción que yo tengo de esa situación. Perfecto. No es algo que se da conciencia, es algo que se da o no se da en base a las cuestiones que ya vienen con nosotros, digamos, o que logramos armar o gestionar para ese momento. Bien. Bueno, como siempre muy claro, para quienes quieren por allí hacer algún tipo de consulta, dónde te encuentran o dónde a través de las redes sociales también. Sí, me pueden encontrar a través de Instagram o Facebook como psicóloga Gabriela Betjan o a través de WhatsApp 3625-185619. Bueno, ¿de agenda? Estamos un poco completos, estamos haciendo una listita de espera ahí para lo que es el mes de mayo. Ah, ya mayo. Mayo, bien, así es. Bien. Bueno, con nosotros la licenciada Gabriela Betjan. Bueno, como siempre un placer recibirte aquí en el estudio. Y siempre, inclusive recibimos desde oyentes alguna sugerencia, por ahí algún tema en particular, que por allí se lo puede poner en consideración, digo, entendiendo de de darnos unos minutitos cada tanto y poder repensarnos, ¿no? Sobre esto, el tema del un estrés postraumático. Y uno, hasta que le pone nombres, puede entonces empezar a entenderse y a mejorar también la calidad de vida. Y mencionaste algo muy importante y es esto de ponerle nombre. ¿Viste? En el trauma es algo que pasó. ¿Viste? Pero poder ponerle un nombre, poder ponerle palabras, sana mucho, digamos. Así que creo que es importante para muchas cosas esto de poder ponerle un nombre a lo que pasó, porque eso incierto, eso que no podemos explicar, nos termina atormentando muchas veces. Así es. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias, como siempre. A ustedes. Será hasta la próxima.